Gracias por ese maravilloso evangelio que nos has mostrado en este tiempo y en todo tiempo. Gracias por renovar nuestra mente, nuestro entendimiento a través del conocimiento pleno de Jesucristo, por mostrarnos el nuevo pacto. Gracias, Padre. Gracias en este día por tu Espíritu que está en nosotros, enseñándonos, ayudándonos cada día y librándonos en el día de la angustia, librándonos en la situación complicada. Ahí estás tú, Padre, siempre, y es por tu gracia y por tu amor. Por eso crecemos en el entendimiento en el nombre de Jesús. Renovamos el entendimiento al escuchar más y cada día más y más acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de todo lo que Él pagó por nosotros, acerca de lo que conquistó, acerca de dónde nos posicionó como sus hijos. Te damos gracias, Señor, por darnos esa revelación de tu palabra. Espíritu Santo, eres tú, aún más glorificando a Jesús en este día y en todo tiempo, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque siempre estás con nosotros, por la protección divina que das a nuestras vidas y a nuestras familias, Señor. Por tu sangre derramada en la cruz, por esas heridas que te hicieron y por cuya herida nosotros fuimos sanados, Señor. Gracias por una vida plena. Gracias por la manifestación de tu poder, de tu amor en este tiempo, en todo tiempo, Señor. Gracias porque suples todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria, porque no, en ti estamos completos, Señor. Gracias porque cada día Cristo se va formando cada día más en nosotros, hasta llegar a la plenitud del varón perfecto que es Cristo, y poder expresarte a ti, Señor, y tú te expreses a través de nosotros, y tú gobiernes a través de nosotros, y cuando este mundo nos vea a nosotros, pueda verte a ti en nosotros, Señor Jesús, porque tu palabra dice que somos la luz del mundo. Espíritu Santo, guíanos, dirígenos. Usa mi corazón, mis pensamientos, mi boca para hablar tu palabra y no mis conceptos humanos, sino seas tú el glorificado en este día, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de sabiduría y de revelación lo declaramos en el nombre de Jesús. Declaramos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo en la tierra, porque somos tu cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Se abren los ojos del entendimiento, oídos espirituales abiertos en el nombre de Jesús. Quitamos toda venda que se haya puesto ahí en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, para que podamos ver la luz de tu palabra, para que podamos ver la luz del nuevo pacto, para que podamos ver a Jesús a través de las Escrituras en este día, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, mientras enseñamos tu palabra, tu mano de poder está extendida para hacer milagros, señales y maravillas en el nombre de Jesús. Y yo declaro que cada oyente que nos va a ver en este momento o de manera diferida a través de la página de YouTube, yo creo en el nombre de Jesús que ellos serán restaurados, sanados y liberados de toda enfermedad y toda dolencia en el nombre de Jesús. Gracias, maravilloso Rey. Gracias, Jesús, por un año más de vida que nos dice la oportunidad de vivir, Señor. Y permaneceremos el siguiente año en el nombre de Jesús, confiados en ti, en que bendito es nuestro entrar y nuestro salir, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por cuidar a nuestras familias, Señor, a nuestros hijos, porque tu sangre preciosa ahí los está cubriendo siempre, 24/7 días de la semana, 24 horas al día, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues sean bienvenidos cada uno de ustedes, cada uno de vosotros en este día. Vamos a la palabra del Señor en Juan capítulo 1, el libro de Juan, por favor. Versículo 17. Ok, bueno, pues continuamos con el tema que se llama gracia o ley. ¿Cuál es el evangelio? Muy buena pregunta. Y podemos decir cuál es el pacto. Gracia o ley. Gracia, la gracia comienza a manifestarse a través de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nos referimos a ley, nos referimos a ley mosaica, ¿ok? Juan capítulo 1, versículo 17, y también lo vamos a poder ver en pantalla. Si usted lo puede ver en pantalla, pues ahí puede también ver lo que vamos a hablar en este día, para que vea que no son conceptos humanos, sino es la palabra de Dios. Muy bien, Juan capítulo 1, versículo 17, ¿ya? ¿Listos? Juan 1:17
Muy bien, en lo que damos nuestra cordial bienvenida a los amigos que nos ven a través de estos medios de nuestra página de Facebook, Fe por Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades de Sudamérica, de Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, de España y de cualquier país o continente habla hispana. Le damos la más cordial bienvenida, ¿okay? Y le recordamos nuestras páginas si tiene oportunidad de compartir, amigo que nos ve a través de estos medios, comparta. La verdad es que vamos a ayudar a liberar a alguien del mundo de las tinieblas. Si alguien está enfermo, va a sanar de enfermedades incurables. Y así vamos a ayudar a esta humanidad a través de la palabra del Señor. Comparta si tiene oportunidad a través de estos medios de comunicación. También le recomendamos nuestra página de YouTube, que es Fe por Guadalajara, donde usted nos puede ver de manera diferida. Todas las enseñanzas están desde hace bastantes años, están arriba en listas de reproducción. Todo el tema que usted quiera ver, pues ahí está. Usted puede disfrutar la palabra de Dios, porque realmente cuando conocemos la palabra la disfrutamos. Juan 1:17. ¿Listos? ¿Listos? ¿Ya la tenemos en pantalla? Okay. Perfecto. Dice así la palabra en el nombre de Jesús: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por medio de Jesucristo. Muy bien, pues el tema que estamos viendo, gracia o ley mosaica. ¿Cuál es el evangelio? Pero también pudiéramos hacer una pregunta: gracia o ley mosaica, ¿cuál es el pacto? ¿Cuál es el pacto que Dios hizo? ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿Cuál es el pacto eterno? ¿Okay? Muy bien, pues regularmente se nos ha enseñado que hay diferentes pactos, porque Dios ha tratado con la humanidad a través de pactos. ¿Me explico? Dios trató con Adán, que fue el primer pacto, y yo les llamo pacto transitorios. Regularmente, mire, estamos hablando de 6 pactos. 6 pactos transitorios o temporales. Dios ha tratado siempre. ¿Cuál es la idea de un pacto? ¿Qué entiende usted por la palabra pacto? Entendemos cómo es que es una alianza, ¿no? Porque un pacto es una alianza. Dios se compromete a cumplir ese pacto, esa alianza. Por eso, ¿cuál es la importancia de los pactos de Dios? Bueno, la importancia de los pactos de Dios es principalmente entender que Dios siempre va a cumplir. ¿Me explico? Por ejemplo, en este tiempo, en el nuevo pacto que estamos en Cristo Jesús, si alguien muere antes de tiempo por alguna enfermedad incurable, ¿usted cree que Dios falló? Digo, yo tengo familia que ha muerto inesperadamente. Un tío que murió hace 3, 4 años murió en paro cardíaco, no le funcionaban los riñones. Ahora, ¿usted cree que es Dios el que se lo llevó y Dios falló el pacto? ¿O es el ser humano que no conoció el pacto? Por eso, he ahí la importancia de escuchar acerca del evangelio o del pacto que Dios hizo, porque hay un pacto principal, primordial, y el único pacto, le llamo yo, el único pacto eterno. Hay un solo pacto, hay un solo evangelio. Entonces de eso estamos viendo. Ahora, si alguien se muere antes de tiempo, ¿es Dios llevándoselo y Dios fallándole? ¿Sabía que muchas personas que están enfermos en hospitales, y ahora pues acabamos de pasar por un tiempo complicado, ¿no? 2 años complicados? ¿Usted cree que Dios fue el que le falló a todas esas personas que murieron del COVID? ¿Será Dios llevándoselo? ¿Será porque inclusive parte del cristianismo piensa que es un castigo de Dios por haberse portado mal? Eso solamente significa ignorar el pacto de Dios, porque Dios no puede venir a traer virus a la humanidad porque se portó. Imagínense, Dios no es como los seres humanos. Si usted como ser humano no le pondría una enfermedad, ¿cuántos de ustedes le pondrían una enfermedad a su hijo? Que su hijo sea rebelde, que se haya portado mal, y usted diga, me están vendiendo una inyección de H1N1 o de gripe aviar o de anthrax también. Me están vendiendo uno para inyectarle a mi hijo que se porte mal. Es más, me la están regalando. ¿Alguno se atrevería a inyectarle la inyección a su hijo? La verdad. Entonces, ¿por qué se ha pensado que el ser humano es más bueno que Dios? Que Dios sí puede mandar las enfermedades y los virus y todo para matar a la humanidad, pero el ser humano no se anima a hacerlo. Y los únicos que se han animado a matar a los hijos, literalmente es porque hay una influencia satánica. Si no es que están poseídos o andan todos drogados,
o poseídos. Obviamente drogados y poseídos, ¿no? Porque ¿qué padre podrá matar a su hijo? Yo creo que nadie lo haría. Y el que lo ha hecho es porque ha tenido literalmente o posesión de demonios, incluyendo drogadicción y posesión de demonios. Porque una persona cuerda, normal, en sus 5 sentidos, no va a matar a su hijo. ¿Entendemos? Entonces, ¿cómo podemos comparar? Entonces la humanidad ahora resulta que es más buena que Dios. Entonces Dios sí envía virus para matar a la humanidad. O sea, eso es donde tenemos que reflexionar, ¿no creen? Entonces no es Dios llevándose a la humanidad de cáncer, diabetes o lo que usted le quiera llamar. Si murió su familiar, quítese la idea de que Dios se lo llevó. Quítese la idea de que Dios lo mató y que Dios lo quería ya un rosal más en su jardín. No, no es Dios llevándose a la humanidad, es el ser humano que no conoce el pacto en Cristo Jesús. Ese ser humano que no conoce los pactos de Dios, es el ser humano que está fuera del pacto. Dios siempre se va a comprometer a cumplir el pacto firmemente y no va a fallar. Pero ¿qué tiene que hacer el ser humano? Dígame, pues conocer el pacto. Ese es el evangelio, conocer el pacto. El evangelio significa buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias en Cristo Jesús? Que a través de Cristo Jesús Dios cargó la enfermedad en el cuerpo de su Hijo en la cruz del Calvario, para que usted ahora reciba la sanidad, para que sea sano de toda enfermedad incurable. Entonces, cuando comenzamos a conocer el pacto, realmente lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo, entonces usted va a experimentar la vida de Dios aquí en la tierra. Y si está enfermo, va a ser libre de enfermedades incurables. No tiene por qué morir de un accidente. Muchas personas ahora en diciembre, ¿cuántos saben que van a morir en accidentes? Muchas personas van a morir. Ahora, la pregunta es, ¿usted tendrá que morir? Si usted conoce el pacto en Cristo Jesús, no tiene por qué morir. Usted tiene que estar plenamente convencido que aunque salga de vacaciones o esté en su casa, porque digo, la gente no nada más muere cuando anda de vacaciones. La gente muere hasta en su propia casa. Digo, una señora murió la semana pasada en paro cardíaco, de ahí del coto donde vive su servidor. Era parte de los administradores del coto y murió. Todos nos enteramos, bueno, porque era parte de los administradores, ¿no? Y lo anunciaron ahí en el WhatsApp. Entonces la persona murió. Ahora, ¿por qué no llegó al 24? ¿Por qué no pasó el siguiente año? Si era una persona muy buena, era una persona muy buena. El problema es que lo bueno no nos ayuda a vivir. Lo bueno no nos ayuda, lo que nos ayuda es conocer y no ignorar el pacto. ¿Entendemos? En Oseas capítulo 4, por favor, versículo 6. ¿Qué dice Oseas capítulo 4, versículo 6, Michelle? ¿Pero qué dice? Mi pueblo fue destruido. Y el principal problema de los seres humanos, ¿qué cree que es? Porque les falta conocimiento. Ahora la idea es, ¿qué conocimiento nos hace falta? El conocimiento de la ley, guardar los mandamientos y que Dios me va a castigar si no cumplo con todos los mandamientos. ¿Será ese conocimiento el que necesitamos nosotros como hijos en el nuevo pacto? No, necesitamos conocer a Jesucristo, conocer lo que Jesucristo hizo por nosotros, conocer que Cristo murió y resucitó entre los muertos y ahora ha venido a habitar en cada persona que cree en Él. Ya no es un Dios lejano que está en el cielo, más allá del cielo, en las nubes. Cuando usted voltee, cuando usted recibe a Jesucristo en su corazón, dice la Biblia que hay un nuevo nacimiento espiritual. El espíritu de los seres humanos nuevamente se reconcilia con Dios, se le pone un espíritu nuevo. Su espíritu es recreado, hay una nueva creación dentro de nosotros. Entonces, aparte de ello, viene el espíritu de Cristo unido a ese espíritu nuevo que le pone Dios. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Entonces, ahora, si Dios no está en el cielo, ¿a dónde usted tiene que pedir? ¿De dónde tiene que recibir lo que ya se le dio por gracia? Por gracia a usted ya se le dio la sanidad en su cuerpo. Si no sana a alguien es problema de Dios, no, porque Dios se va a sujetar a su pacto. ¿Me entiende? Dios se va a sujetar a esa alianza que hizo en Cristo Jesús. Dios se va a someter a los parámetros, por decirlo así, de un nuevo pacto. Dios no va a operar en un pacto que no está vigente. Jamás lo va a hacer Dios. No puede usted venir a querer recibir sanidad queriendo cumplir los mandamientos de Dios a través de la ley de Moisés.
o queriendo guardar las fiestas judías, no va a recibir sanidad. Inclusive no va a recibir sanidad por sus propias obras, queriendo ayunar o abstenerse de alimentos para recibir sanidad. No va a operar Dios ahí, porque Dios opera a través de los estatutos, de los parámetros de un nuevo pacto. Necesitamos conocer, unos pastores le llaman los códigos en los que Dios opera en el nuevo pacto. Necesitamos conocer esos códigos, porque cada pacto tiene su código en lo cual Dios operó, por lo cual Dios operó y se manifestó en cada generación. Ahora Dios no trabaja desde lo externo, Dios trabaja desde lo interno de los seres humanos, porque Dios viene, se introduce en los seres humanos una vez que creen en Jesucristo y lo reciben en su corazón. Una vez que creen en Él, entonces Dios opera a través del interno de sus hijos, y a través de ello comienza a manifestar su gracia y su amor, su poder, su gloria. ¿Ok? Entonces, si no entendemos los pactos literalmente, estamos a expensas de que no sabemos si vamos a vivir o vamos a morir. No sabemos si el año que entra vamos a estar vivos o vamos a estar muertos. Entonces, ¿cuál es la idea de que usted escuche acerca del pacto eterno en Cristo Jesús? La idea principal, y conozca realmente, porque ese es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Si usted conoce el Evangelio y el pacto eterno, entonces va a estar plenamente convencido, porque va a firmar su corazón en el pacto, en la gracia, dijo el apóstol Pablo. Entonces va a estar plenamente convencido que independientemente de las circunstancias, la situación económica, el problema de pandemias, de epidemias, y como usted le quiera llamar, de enfermedades, usted va a seguir permaneciendo en pie. Eso es lo importante que usted tiene. Al conocer esto, le va a dar seguridad en su corazón, para que usted me entienda, de que no va a morir el 31, de que va a pasar el 31 y van a seguir pasando muchos 31 de diciembre. ¿Entendemos esa parte? Entonces necesita conocer el pacto. Ok, entonces mire, vamos a ver los pactos. Ya vimos el pacto en Edén, ¿recuerda? Génesis capítulo 1, versículo 26-27. Luego fuimos a Génesis capítulo 2 y al capítulo 3. Dios, ahí nos quedamos en el capítulo 3 de Génesis, por favor. ¿Cuál era la idea del pacto en Adán? Todos estos pactos que le voy a mencionar el día de hoy son pactos transitorios o temporales, porque realmente hay un solo pacto, el pacto eterno en Cristo Jesús, es el único pacto. ¿Y cuál era la idea de Dios de que ese pacto mire, vamos antes a Hebreos, por favor. Hebreos 13, versículo 20, por favor, antes de Génesis capítulo 3. Hebreos, ¿ya lo tiene? Hebreos capítulo 13, versículo 20. Muy bien. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra. Hasta ahí la vamos a terminar, ¿no? Para que hagan su voluntad. Entonces, el gran pastor de las ovejas, por la sangre, y ya no habla del nuevo pacto, no habla del pacto de Adán, no habla del pacto de la ley de Moisés, no habla de ningún pacto, sino nos está hablando de un pacto eterno. Hay una sangre de un pacto eterno. Ahora, ¿qué entiende usted por eterno? Algo que no tiene principio ni tiene fin. Eso es eterno, o por lo menos tuvo un principio, pero no tiene un fin. ¿Estamos entendiendo esa parte? Hubo un principio, pero no tiene fin. Es eterno, para siempre. ¿Qué entendemos eterno? Para siempre. ¿Ya? Entonces, por la sangre del pacto eterno, entonces significa que si hay un pacto eterno para siempre, entonces, ¿qué pasa con todos los pactos que Dios hizo con la humanidad? ¿Cuál era la idea de pactos temporales? La idea era mostrarle a esta humanidad que iba a venir un cordero, que es el Cordero de Dios, Jesucristo, a morir por ellos, para una vez que Él resucite, cuando muere en la cruz, llevando las maldiciones, la maldición que cayó por causa del pecado, y llevando el pecado a la humanidad,
Una vez que Él muere y resucita, venir ahora, ¿qué cree? A hacer una nueva creación. Porque el ser humano que está compuesto, ese espíritu, posee o tiene una alma, que son la voluntad, los pensamientos, la forma de pensar, todo eso es el alma, ¿no? Usted es un espíritu, dice la Biblia, tiene un alma, pero habita en este cascarón que se llama cuerpo. Usted no es cuerpo. ¿Sabe que este cuerpo, digo, usted puede verse todos los días en el espejo, las mujeres pintarse, hacerse cirugías y todo lo que le llame, pues, está bien. No estamos en cuenta que sean cirugías. Si una mujer se hace cirugía y se quiere bien, pero este cuerpo, ¿cuántos saben que 3 metros bajo tierra en 6 meses va a estar todo desfigurado, comido por los gusanos? Este cuerpo no tiene permanencia eterna, pero hay algo dentro de usted, lo que es usted, un espíritu. Entonces usted como espíritu literalmente necesita renacer o hacerse una nueva creación o poner un nuevo espíritu dentro de usted. Y una vez que Cristo resucita, nuevamente viene a habitar en los creyentes que creen en Él, creen en su sacrificio y creen y le reciben a Él como Señor y Salvador. Una vez que hacen eso, ¿qué cree que pasa? Cristo viene a habitar por la fe en sus corazones. Entonces estamos hablando de una nueva creación, no un espíritu independiente, sino un espíritu unido al Espíritu de Cristo. 1 Corintios 6:17, por favor. Usted va a encontrar un espíritu ahora unido al Espíritu de Cristo. Una vez que usted cree en Jesús y cree y le recibe en su corazón, en su vida, y lo hace el Señor de su vida, entonces en ese momento, ¿qué cree que sucede? Literalmente se le pone un espíritu dentro de usted, pero es un espíritu no solo, un espíritu con naturaleza divina, un espíritu unido al Espíritu de Cristo. Ya no serán dos e independientes, es decir, usted y Cristo independiente, ahora es Cristo unido a usted. 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, ¿cuántos espíritus hay dentro de usted? Cristo habita en usted. Pero ¿cuántos espíritus son ahora? Usted y el Espíritu de Cristo, usted más el Espíritu de Cristo, 2 no, 1 solo. ¿Entendemos? 1 solo. Entonces, esa era la idea de Dios, venir a unirse a la humanidad. Esa era la idea del pacto eterno en Cristo Jesús. Pero para que el pacto ese se manifestara 2022 años atrás y 4000 años aproximadamente después de la creación de Adán, para que se manifestara 4000 años, Dios estuvo tratando a través de pactos temporales con el ser humano para darle a entender que Él quería venir a habitar dentro de ellos. Pero ¿cómo Dios podría mostrarle el pacto en Cristo Jesús? Porque para la humanidad iba a ser una locura. ¿Cómo que vas a venir tú, Dios, o tu hijo va a venir a la tierra, se va a despojar de su deidad y luego va a venir a morir como ser humano en una cruz? Y luego ahí se le van a cargar mis pecados, mi naturaleza de pecado, y luego ahí va a sufrir toda enfermedad, toda maldición le va a caer, pero luego 3 días y 3 noches va a estar en el corazón de la tierra, y luego el cuerpo se va a ir a una tumba de piedra, pero al tercer día resucita, y ese espíritu que resucita al tercer día de entre los muertos que estaban en el infierno, ahora viene y se introduce nuevamente en el cuerpo que estaba en la tumba, y ahora resucita espíritu y cuerpo y nuevamente anda 40 días resucitado sobre la tierra. O sea, era prácticamente imposible que la humanidad entendiera eso, pero tenía Dios que írselo mostrando paulatinamente a través de pactos temporales, irle diciendo, mira Adán, y aquí lo podemos ver, miren, Adán. Ok, entonces hay una sangre de un pacto eterno. Hay un pacto eterno, pero los pactos transitorios o temporales, la idea de Dios era irle mostrando poco a poco a la humanidad que iba a venir un cordero. Y la idea principal de Dios era, ¿qué cree? Dios sabía que Adán iba a pecar, ya sabía. Jesús, nuestro Señor, no es el plan B de Dios como creen muchos. Dice, bueno, Dios proveyó un cordero, como diciendo un recurso, por si la humanidad fallaba, pues ya tenía un cordero para que restaurara a la humanidad y cubrir el pecado y quitar el pecado de la humanidad. Dios ya tenía un cordero como un plan B. No, siempre Jesucristo fue el plan A de Dios y el plan único. Una vez que entendemos que Jesús fue el plan único, entonces Dios
creó la primera humanidad en Adán, pero la pregunta es, ¿para qué los creó Dios? ¿Por qué desde un principio no vino a habitar en ellos? No es muy buena pregunta hacerla. Oye Dios, ¿para qué nos hiciste sufrir tanto? ¿No era más fácil que tú vinieras a habitar en el ser humano? ¿No era más fácil venir a habitar en Adán? Y ya todos tenemos vida eterna en Adán, sin necesidad de andar, que tengamos que portarnos bien para poder vivir. ¿Por qué cree que no vino en Adán a unirse al espíritu de Adán, como ahora se ha unido a nosotros? Cristo no está unido al espíritu de Adán. ¿Pero por qué cree que no? Porque muchos dicen, bueno, si el diablo, Satanás, es malo y manda enfermedades y mata a la gente y manda los virus, porque él es el que manda los virus, ¿no? Si Satanás es el malo, entonces ¿para qué Dios creó a Satanás? No sería muy buena pregunta, porque esa pregunta hacen los ateos. Y esa pregunta se la van a hacer usted. A ver, ¿por qué Dios, si sabía que Luzbel iba a pecar y si iba a ser Satanás, el diablo, el engañador, y iba a venir a destruir a la humanidad, a querer matar a la humanidad, ¿para qué Dios crea a un ente así? ¿No se le hace muy buena pregunta? Entonces, Dios crea los ángeles porque Luzbel es un ángel. Le llamamos nosotros el ángel caído. Pero Dios no los crea con la finalidad de crearnos como un aguijón, como alguien que nos esté dando lata siempre. No es Dios creando así. ¿Okay? Los ángeles pecaron por su propia voluntad. ¿Okay? No es Dios creando ángeles malos, ¿no? Segundo, luego la pregunta que hacen los ateos es: ¿cómo es posible que un Dios siendo bueno manda a su hijo a morir en la cruz? Bueno, les voy a dar ideas, pues ya sé que ninguno de ustedes se va a ir a esa iglesia. Hay una iglesia que se llama la iglesia de Satanás allá en Colombia, así se llama, y hace sus cultos por internet. El encargado de esa iglesia, digo, no creo que a usted se le ocurra la idea, ¿no? Porque la otra vez no sé qué idea dije y alguien agarró la idea y se fueron por otro lado, ¿no? Pero bueno, por lo menos ahí tiene una opción, ¿no? Entonces, la iglesia satánica ya está en Colombia, la primera iglesia satánica universal. El dueño de la iglesia pues es un brujo que hace amarres, desamarres y no sé qué más, ¿no? Que ¿cómo se llama eso? Fetichismo y todo ese rollo de que le van a poner un alfiler en el corazón del mono para que se enamore de la mona, ¿me entiende? Algo así. Y resulta que muchas mujeres, como no tienen el hombre que desean, o sea, Brad Pitt, pues ya van y le insertan ese en el corazoncito del mono, y Brad Pitt pues se sigue con otras. Puede pensar, ¿no? Bueno, el caso es que mire, todos los amarres, desamarres, digo, como unas primas que yo tenía, Dios mío, tuvieron que matar a un pobrecito murciélago. ¿Qué culpa tenía el murciélago? Está bien que no son bonitos y que andan en la noche y que dan miedo a la gente. ¿A cuánto le dan miedo a los murciélagos? ¿A usted le da miedo? ¿A nadie le da miedo a los murciélagos? Bueno, vaya a Mazamitla y se va a dar cuenta que allá sí hay. Una vez fuimos a rentar una cabaña en Mazamitla para llevar a mi madre a que conociera Mazamitla. Dios mío, no me dejó dormir un mentado que andaba ahí un murciélago. Bueno, el caso es que mi prima mató un murciélago, compró un perfume de los buenos, lo quemó al murciélago. El polvito del murciélago, ya que lo machacó y lo mató, ya que lo quemó al murciélago. Fíjate todo lo que hace la gente por amor, ¿no? Dios mío, lo que es el amor, ¿no? Entonces, después de que lo quemó al murciélago, lo hizo polvo, lo machacó, así como cuando alguien machaca y quiere hacer una salsa verde en un molcajete, algo así, ¿no? Imagínense. Y una vez, ese polvo mágico, y una vez que ya el polvito estaba listo, ¿qué cree? Lo combinó con el perfume y pues ya lo revolvió todo. Y se lo regaló a su novio, que todavía no se casaba con él, pues se lo regaló. Entonces, no le estoy dando ideas, no les estoy dando ideas. Entonces, el caso es que, ¿cómo cree que quedó el perfume? ¿Qué color cree que quedó? ¿Negro? Dios mío, si alguien me quiere regalar un perfume negro, yo como que de buenas a primeras dicen, no, como que este perfume como que hay algo raro, ¿no cree?
Bueno, y así sucesivamente, muchas personas utilizan ese tipo de artes con la finalidad de conseguir algo. No sé ni por qué salió eso bueno, por la iglesia satánica, ¿no? La iglesia satánica está en Colombia y ese amigo hace amarres, desamarres y todo el rollo. Bueno, según él es el primer líder que enseña. Pero usted dice, pero aquí no enseñamos del diablo ni Satanás, le dice. No, aquí estamos enseñando del ángel muy bueno que se llama Luzbel. Luzbel es tan bueno que a mí me ha concedido tanta riqueza y me ha dado todo lo que yo le pido. Y él tiene sus feligreses, ahí tiene sus congregantes que usan una capucha negra así, ahí en Colombia. Usan una capucha negra hasta aquí, así como, ¿has visto las películas esas? ¿Sí las has visto del Ku Klux Klan y todo ese rollo? Una capucha negra así, literal, con gorro hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que dice? No, es que yo les hablo de Luzbel, no les hablo de Satanás, ese malo, no. Yo les hablo de Luzbel, dice, y que Luzbel es muy bueno, pero el Dios de los cristianos es malísimo, malo es. ¿Cómo es posible que haya matado tanta gente en el diluvio? ¿Y cómo es posible que haya matado tantos en Sodoma y Gomorra? ¿Y cómo es posible que haya mandado a su hijo a morir en la cruz? ¿Se les hace un Dios bueno ese, que sacrifique a su propio hijo en la cruz? Dios mío, ese tipo de ignorancia ha tenido que mucha gente se vaya al satanismo en lugar de irse con Cristo Jesús, por la ignorancia de muchos líderes religiosos que han enseñado un Dios malo y no han entendido lo que la palabra de Dios dice. Ese es el problema. Pero bueno, como él dice, bueno, mi Luzbel es bueno y el Dios de los cristianos es malo. Entonces mucha gente se va al satanismo. Ahora, pero ya que usted escucha sus prédicas, porque escuché sus prédicas, usted dice, pero ¿por qué escuchó sus prédicas? Bueno, lo escuché para ver de qué manera engañaba a la gente, ¿no? Una vez que te está enseñando, ya te dice, pero haz pacto con ese Luzbel, haz pacto para que él te conceda todo, y hace que la gente hable y haga un pacto con Luzbel. Y en ciertas partes mete a Satanás. Digo, entonces, pues, ¿era o no era? El problema es que ya se está introduciendo eso. ¿Por qué? Porque la mala enseñanza de la iglesia cristiana ha ocasionado que se tenga un Dios terrorífico en el Antiguo Testamento, un Dios malo. Y en el Nuevo Testamento, pues un Dios bueno a través de Cristo Jesús, porque Dios es amor. Entonces, eso se llama dualidad. Malo en el Antiguo, un Dios malo en el Antiguo Testamento y un Dios bueno en el Nuevo Testamento. O sea, eso no existe. Dios ha sido el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios bueno del Antiguo Testamento es el mismo Dios. Ahora, si la gente en un momento dado de la historia ha muerto, ¿por qué cree? Es porque no ha entendido y no ha operado en el pacto que debe de operar correctamente. Pero cuando la gente no opera en el pacto correcto, ¿quién cree que actúa para dañarle? Bueno, pues vaya a Juan 8:44. ¿Qué dijo Jesucristo a los fariseos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Sí o no dice? ¿Estoy leyendo bien o no? Porque yo no lo estoy viendo aquí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Y luego aquí hay una verdad tan trascendental y eterna que dice, él ha sido homicida ¿desde cuándo? ¿Qué entiende usted por homicida? Digo, por obviedad, ¿no? Mata, destruye. Él ha sido homicida ¿desde cuándo? Desde el principio del tiempo Cronos, no el tiempo Kairos, el tiempo Cronos, cuando empezó a contarse el tiempo sobre la tierra, ¿ok? Desde el principio él ha sido el homicida, es decir, si alguien ha muerto y murió en el Antiguo Testamento, en primer lugar es porque infringió el pacto, y al infringir el pacto, el que operó por consecuencia, ¿quién cree que fue? Satanás, el diablo, porque él ha sido el homicida. Entonces no es un Dios destructivo en el Antiguo Testamento, un Dios bueno en el Nuevo Testamento. O sea, no existe eso. Dios es el mismo bueno ayer, hoy y por los siglos seguirá siendo bueno. Entonces, ¿qué ha pasado entonces con la humanidad? Pues la humanidad ha infringido el pacto. Y al infringir el pacto de la humanidad, al no cumplir el pacto por obviedad, se hace acreedor a consecuencias malas.
Y al hacerse acreedor a consecuencias malas o a un castigo, no es Dios castigándolo, sino es ellos infringiendo el pacto. Al infringir el pacto, por obviedad, viene Satanás y aplica, por decirlo así, el castigo. ¿Entendemos esa parte? ¿Sí? Bueno, entonces miren, vamos a Génesis, por favor. Entonces la idea de Dios era, hay un pacto eterno. La sangre del pacto eterno es la sangre de Jesucristo, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿cuál era la idea de Dios de mostrar a través de diferentes pactos al ser humano, mostrarle qué? ¿Por qué hacer pactos parciales? Bueno, para mostrarle que iba a venir Jesucristo en un momento dado, ¿ok? Iba a venir Jesucristo en un momento dado a la tierra e iba a venir a morir y llevar la maldición del pecado principalmente, y luego iba a venir a hacer una nueva creación. ¿Okay? Espíritus nuevos iban a ser depositados en los seres humanos que creyeran en Él, unidos al Espíritu de Cristo, siendo uno con Cristo. Ahora sí, vamos al pacto de Adán, poquito por favor nada más para recordar. Adán pecó y su mujer, y nuevamente, ¿qué le dice Dios? ¿Qué entró a través de la maldición del pacto de Adán? A través del pecado de Adán, ¿qué entró? Vamos a Génesis 3:17, por favor. Y al hombre dijo, Dios le dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Qué es lo que sucedió cuando Adán desobedece y quiere ser igual a Dios? ¿Qué cree que sucede? La tierra cayó en maldición. Maldita será la tierra. Entonces, ¿qué significa que la tierra cayó bajo un ambiente de maldición? ¿Qué significa que la maldición vino a la tierra? Entonces, a partir de ahí, ¿qué cree? Dice el 18, lo primero que sucedió es que el hombre ya no tenía alimento, sino que tenía que trabajar con el sudor de su rostro para ganarse el alimento de todos los días. Parte de la maldición es la pobreza. ¿Entendemos? Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y polvo te volverás. Ahora el hombre era muerto espiritual, separado de Dios, y por obviedad, como era muerto espiritual, ahora solamente le dice Dios, eres polvo. O sea, como diciendo, eres un espíritu muerto habitando en un cascarón de carne y hueso. Eso es lo que le estaba diciendo Dios. Polvo eres y polvo volverás, el polvo volverás. Y lo dice 20, por favor. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y luego dice el 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde cree que tomó túnicas de pieles? ¿De qué pieles? De animalitos, de corderos que tuvieron que ser sacrificados. ¿Qué cree que le estaba mostrando a Adán en el primer pacto que hizo en el Edén? Le mostró que con el sacrificio de animales se iba a ser cubierto su pecado de ahí en adelante en los seres humanos muertos espirituales o con naturaleza de pecado. Iba a ser cubierto su pecado a través de esas túnicas de pieles, ¿ok? ¿Entendemos esa parte? Sangre inocente iba a ser derramada por causa del hombre. Imagínense, pobres corderitos. ¿Qué culpa tenía un corderito que el ser humano pecara? Porque Dios sabía que el ser humano iba a pecar. Pero Dios en su inmensa misericordia, desde allí comienza a mostrarles que cree que el sacrificio de esos animalitos representaba el sacrificio del único cordero de Dios, Jesucristo, que iba a morir en una cruz por la humanidad muerta espiritual, para que ahora la humanidad muerta espiritual, cuando Cristo resucita, la humanidad muerta espiritual que cree en Jesús ahora sea una humanidad unida al Espíritu de Cristo, una humanidad viva espiritual con la naturaleza de Dios. ¿Entendemos esa parte? Ahora de ahí en adelante Dios le mostró, estamos de acuerdo que Dios le mostró a través del sacrificio de animales y cubriendo al ser humano con pieles de animales. Les mostró todo el proceso Dios, desde el sacrificio del animalito hasta que derramó su sangre, hasta que le quitó
todas las pieles para cubrir ahora a Adán, y le está diciendo: Adán, esta piel representa ahora el Cordero de Dios que va a venir en un tiempo futuro. Pero el ser humano tenía que Dios tratar a través de los pactos, y cada pacto Dios trataba con lo mismo, darle a entender a la humanidad que iba a venir el Cristo a morir en la cruz. Muy bien, ahora vamos al pacto con Noé. Génesis capítulo 8, por favor. Bueno, vamos a ver el 9 y luego nos regresamos al 8. Génesis capítulo... Bueno, vamos al 8. Génesis 8, por favor. ¿Listos? Estaban en el arca. Por cierto, ya la parte del diluvio ya lo vimos, no sé si hace 3, 4, no sé si lo vimos en esta, creo que sí, ¿no? Lo vimos en esta misma serie, demostrando que Dios no envió el diluvio para destruir la humanidad. Amigo que nos ve por internet, regrésese desde la primera enseñanza que está en Facebook a la ahorita que llevamos. Esta es la número ¿qué? Esta es la número 7. Por ahí en la 3, 4 vimos el caso del diluvio y demostramos que Dios no fue enviando un diluvio para destruir una humanidad. Ok, Génesis capítulo 8 ya, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Se da cuenta que Dios no nada más se acuerda del hombre, sino también se acuerda de los animalitos. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron. Bueno, vamos a ver más adelante para ver exactamente lo que sucedió más adelante. Dice, entonces, el 18, por favor, Génesis 8, 18, en adelante. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. ¿Cuántas personas sobrevivieron al diluvio? Mire, Noé y sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 3, ¿no? ¿Y quién más? Su mujer y las mujeres de sus hijos. Entonces 8 personas nada más fueron libres de esa catástrofe mundial. ¿Sí? Dice luego, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según las especies salieron del arca y edificó. Y aquí viene nuevamente Dios mostrándole a Noé, mire, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció, ¿qué cree? Holocausto en ese altar. ¿Qué significa hacer un altar? En ese tiempo era sacrificar a un animalito, ponerlo bajo la leña y una vez que está en la leña, prenderle fuego. Eso significa. ¿Qué cree que representa un animal sacrificado y puesto sobre la leña para que fuera asado? Representa nuevamente a Jesucristo. Ya por segunda vez Dios le muestra al ser humano que salió en esa, básicamente era una nueva humanidad, porque nada más 8 fueron libres, pero a través de ello Noé entendió. ¿Qué entendió Noé? Lo mismo que le retransmitió desde Adán. Creo que el abuelo de Noé conoció a Adán. El abuelo creo que sí. Por ahí tengo las fechas. Pero hubo una información que se retransmitió de generación en generación. Hablado, obviamente se hablaba y se decía lo que Dios había hecho desde el Génesis. Entonces, mire, desde la primera parte de que Dios hizo un pacto con Adán. Ahora Dios hace un pacto con Moisés. Perdón, con Noé. ¿Y qué hace Noé? Lo primero que hace Noé es sacrificar un animalito. Dios mostrándole y dándole instrucciones a Noé: sacrifica un animalito, Noé, y quémalo en el fuego. Ese animalito representa ahora que es mi pacto eterno, que un día va a venir el Cristo manifestado en Cordero, como ser humano, a morir en una cruz. Ahora vamos a ver la parte donde dice
donde habla del pacto. Y luego dice el 21, Génesis 8:21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová o Yahvé en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Bueno, no es Dios el que la maldijo, ¿no? Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, no volveré más a destruir todo ser viviente. Bueno, aquí se le echa la culpa a Dios, pero no fue Dios. Génesis 8:21, ¿ok? Génesis 8:21. Déjeme. Es importante poder ver un poquito más. Déjeme ver la versión. A ver qué otra traducción nos puede dar un poquito más de luz. Génesis 8:21. Dice: creo que no hay más. Bueno, la Biblia de lenguaje sencillo. Bueno, no, así lo vamos a dejar. Necesito analizar más a fondo. La Biblia de Martín Nieto dice: jamás volveré a castigar a los seres humanos. En lugar de destruir, menciona castigar. Bueno, cuando usted entiende el castigo de Dios, no se trata de Dios dañando a la humanidad, sino Dios castigándolo. ¿En qué sentido? En el sentido de dejar o permitir que sucedan cosas. Realmente ese es el castigo de Dios. Ok, pero vamos ahora sí al versículo 22, por favor. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siega y la sementera, el frío, el calor, el verano, el invierno. Y luego llegamos a Génesis capítulo 9, por favor. Y ahí viene el pacto, versículo 8. Génesis 9:8, mire, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. ¿Ya lo tenemos? Génesis 9:11, estableceré mi pacto con vosotros. Y luego dice la Reina Valera: y no exterminaré ya más toda carne de aguas con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio sobre la tierra. No exterminaré. Pero por favor, cuando tenga oportunidad de leer la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, por favor, cuando tenga oportunidad. ¿No la tenemos ahorita, nueva versión internacional? Sí, me gustaría que la leyera para que vea que no es Dios echándose la culpa. No exterminaré. Por favor, nueva versión internacional, Génesis 9:11, para que le quede más claro. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Este es mi pacto con ustedes, con la primera generación que salió del diluvio. Nunca más serán exterminados los seres humanos. No dice que Él nunca jamás los va a exterminar, sino nunca más serán exterminados. Es lo único que dice. ¿Se ha dado cuenta que si analizamos varias traducciones vamos a dar cuenta que no es Dios diciendo que Él extermina, sino es diciendo que no serán exterminados? No es la misma, ¿ok? No serán exterminados, dice, los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá diluvio que destruya la tierra. Y dijo Dios, Génesis 9:12, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Que es cuando la Biblia habla de pacto perpetuo por sus generaciones, muchas personas creen que perpetuo es eterno. Pero perpetuo está hablando, y si especifica sobre tus generaciones, está especificando que es perpetuo en el sentido que va a abarcar nada más hasta esas generaciones, ¿ok? No que es eterno, para que usted entienda la diferencia entre eterno y perpetuo entre tus generaciones. No es la misma. No es mientras los seres humanos existan, no. Eterno y perpetuo entre tus generaciones no es la misma. Perpetuo no significa eterno, solamente va a perpetuar ese pacto hasta esas generaciones, porque Dios les cambia de pacto. ¿Ya? ¿Entendemos la diferencia entre perpetuo y eterno?
o eterno y perpetuo entre tus generaciones. ¿Sí entiende la diferencia? Sí. Bueno. Entonces, Dios hace un pacto. ¿Y cuál fue el pacto? Que todavía se ve reflejado. Cuando usted ve llover y ve el arco iris, ¿qué cree que significa? ¿Usted cree que es un efecto natural? Nada más porque se ve bonito entre el sol y la lluvia y empieza a ver ese arco iris de colores. ¿Usted cree que eso que se ve muy bonito nada más es un efecto natural? Desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, existe ese arco. Desde ahí entonces dígame, ¿cuándo ha sido inundada la tierra otra vez? Nunca. ¿Dios ha cumplido ese pacto? Sí. Y eso lo podemos ver como una manifestación de que si Dios proveyó un arco iris, eso significa que aún nos está recordando que iba a venir un pacto eterno en Cristo Jesús. Y que ahora el pacto eterno en Cristo Jesús ya está manifestado. Ahorita estamos viviendo en ese pacto eterno, pero manifestado desde hace 2022 años que vino Jesús, y un poquito menos de 2022, un poquito menos de 2000 años, porque es desde que Cristo muere en la cruz del Calvario y desde que resucita, a partir de ahí comienza este nuevo pacto. Pero es la confirmación del pacto eterno, o la sangre del pacto eterno que Dios hizo desde antes del principio de los tiempos. ¿Entendemos? Es importante entender esto. Entonces, con Noé no le mostró el sacrificio de animales. Otra vez. Ya es el segundo pacto que estamos viendo. ¿Y cuál era la idea? ¿Ese pacto tenía sus características específicas? Sí, porque si usted se va a Génesis 9, el mismo Génesis 9, perdón, Génesis 8, creo que en el 8 viene ahí. Versículo el 9:13, perdón. Mi arco he puesto a las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Pacto número 3, pacto con Abraham. Génesis 17, versículo 2. Nuevamente insisto, esos pactos ya no están vigentes ahorita. La idea principal de estos pactos transitorios o temporales era Dios darle a entender a la humanidad que se iba a manifestar un pacto eterno en Cristo Jesús siglos después. Si no entendemos eso, mi hermano, usted va a estar queriendo, no sé, operar en el pacto de Adán o en el de Noé, y ya no podemos operar en ese pacto. ¿Ok? Génesis 17, versículo 2. Pero desde el 1, por favor. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Yahvé o Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, y ya le da una serie de instrucciones. En el 4 dice: aquí mi pacto es contigo y serás padre de mucha gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones, y reyes saldrán de ti. Ya le está diciendo, principalmente, desde ahí ya comienza, fíjese, desde ahí ya comienza un pacto de Dios, no nada más haciendo un pacto con la humanidad, sino ya haciendo un pacto principalmente con Abraham, pero ya va un poquito más enfocado a un pacto con una nación. ¿Entendemos esa parte? ¿Sí o no? Génesis 17, versículo 5, 17:6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. ¿Quiénes ahora son los reyes que Dios le dijo a Abraham? Todos aquellos que están en Cristo, dice la palabra, que son reyes y sacerdotes. Okay. Pero ese pacto en Abraham no era más que un pacto donde Dios le daba a entender a Abraham que un día iba a venir un cordero. ¿Entendemos esa parte?
Génesis 17, versículo 9. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardaréis mi pacto, tú y tu descendencia después de ti en tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia. Génesis 17. Ahora vamos al 22. Si usted lee el 22, ¿qué cree que se sacrificó en el 22? La historia es de Isaac, cuando Dios hizo un ensayo con Abraham, llevó a Isaac al monte Moriah, iba, entre comillas, iba a sacrificar a Isaac, pero apareció un cordero. Mire, ¿dónde aparece un cordero? Génesis capítulo 22, por favor. ¿Ya? Cuando Abraham iba a tomar el cuchillo para sacrificar a Isaac, entonces usted va a encontrar en el 11, Génesis 22, 11. Entonces el ángel de Yahvé le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí a sus espaldas un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham, tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de ¿quién? De su hijo. ¿Qué hizo Abraham? Lo sacrificó, puso leña en el monte Moriah, que literalmente significa Dios será visto. Dios proveerá, Dios será visto, eso significa. Entonces, yo creo que ahí usted puede identificar, dice, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Sacrificó el animalito, lo puso sobre una leña y quemó la leña. Nuevamente podemos ver el sacrificio de animales, donde Dios estaba tratando ahora en la época de Abraham, haciendo un pacto con Abraham. Es el tercer pacto transitorio, donde Dios le dice nuevamente: hay sacrificio de animales, representan el sacrificio de mi cordero Jesús. ¿Entendemos? Todos esos pactos no eran más que pactos temporales para darle a entender a esta humanidad que iba a venir un cordero, el cordero de Dios, Cristo Jesús, a morir en la cruz. Entonces usted no puede decir: ahora voy a operar en el pacto de Abraham, porque él sacrificó un cordero, yo también voy a sacrificar un cordero para que Dios me muestre. Mire lo que le mostró en el 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. ¿Qué significa Jehová proveerá? Dios será visto. Eso significa. Dios proveerá de cordero. Eso significa. Por tanto se dice hoy: el monte de Jehová será provisto, donde Dios será visto. ¿Cómo Dios? ¿Qué cree que vio Abraham ahí, en ese cordero? ¿Qué cree que vio Abraham? ¿A quién cree que vio ahí? Mire, vamos a Juan capítulo 8, por favor. ¿Qué cree que vio Abraham en ese cordero? Cuando iba a sacrificar a su hijo y aparece un cordero en una zarza, trabado por sus cuernos. Lo desata, lo sacrifica y lo quema. ¿Qué cree que significa todo eso? ¿Qué cree que vio Abraham? Abraham vio más allá de un corderito sacrificado. Abraham vio a Cristo Jesús en el cordero. Ya era más clara la visión. ¿Entendemos? Era más clara la visión del cordero. Por eso no podemos basarnos ni el pacto de Abraham. Bueno, a Abraham se le predicó el evangelio a través de ese pacto. Dice que a Abraham se le predicó el evangelio. Antes de la ley de Moisés ya existía un evangelio. Juan capítulo 8. ¿Ya lo tiene? $53. ¿Qué le preguntaron los judíos a Jesús? Bueno, desde el 52. Juan 8:52, Jesús peleando con los fariseos peleando con Jesús. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Era un pleito entre fariseos y Jesús. Respondió Jesús, dice el 54: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros dicen que es vuestro Padre, Dios. Pero vosotros no le conocen, yo le
mas yo le conozco, y si dijera que no le conozco sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y aquí viene el 56. ¿Qué fue lo que vio Cristo Jesús en ese cordero? Mire, 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Pero ¿cuántos saben que Abraham no vivió hasta la venida de Cristo? Abraham no vivió en el tiempo de Jesús. Fueron siglos y siglos antes que Dios le mostró a Abraham a través de un cordero trabado en una zarza, sacrificado por Abraham en lugar de Isaac. Pero Abraham no vio el día de Jesús, pero se gozó de que lo iba a ver. Ahora la pregunta sería, ¿lo vio o no lo vio? Mire, aquí dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. ¿Y qué dice? Y lo vio. ¿Y qué dice? Y se gozó. Porque Abraham, al ver el cordero sacrificado por él, arriba de una leña quemado, ahora en ese momento le estaba mostrando Dios una visión de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Todo apuntaba a Cristo Jesús en la cruz. Nadie puede decir, pastor, me quiero ir con los judíos para ser salvo. Ándele, pastor, deme chance que me crezca la barba como judío. Deme chance de hablar hebreo, pastor. Aunque sea hebreñol, combinado español con hebreo, pastor, deme chance, me quiero ser judío. O que las mujeres digan, pastor, deme chance de usar falda larga como las mujeres judías, qué bonitas se veían, pastor. No se pintaban ni usaban perfume, nada, todas apestosas, pastor, deme chance, pastor. Y yo le diría, hermano, no está usted en ese pacto. Abraham, emocionado de que habría de ver el día de Jesús, y tuvo la visión del cordero en la cruz. ¿Cómo es posible que la gente se quiera ir a hacerse israelita y a guardar mandamientos de una ley que ya no aplica ni fue para nosotros, fue para nada más los judíos, para Israel, no para nosotros? Abraham se le llama el padre de la fe porque él tuvo la visión literal del cordero de Dios sacrificado en la cruz, llevando la maldición de nosotros, llevando la enfermedad de nosotros, llevando el pecado de nosotros, llevando la pobreza de nosotros. Su sangre derramada en la cruz. Dios tratando en pactos temporales para decirle, humanidad, va a venir un cordero a morir por ustedes, humanidad. No depende de cuántos mandamientos cumplan. Viene un cordero, humanidad, que los va a rescatar del mundo de las tinieblas. ¿Usted cree que por su buen comportamiento se va a ir usted al cielo? Hay gente que dice, pastor, conozco a una persona que es bien bueno y que se porta muy bien, ayuda a toda la gente y hace muchas obras de caridad. Digo, las personas, nosotros hacemos obras de caridad y nos portamos bien y ayudamos a la gente, no para ser salvos, sino porque ahora el Cordero de Dios entendemos que murió por nosotros y ahora habita en nuestros corazones, el Cristo resucitado. No para irnos al cielo, sino porque ya estamos viviendo la vida eterna aquí en la tierra. Y cuando partamos de esta tierra y su cuerpo se desbarate en una tumba 3 metros bajo tierra, usted estará con Cristo. Ya está con Cristo de antemano. Qué impresionante. Los israelitas, fariseos discutiendo con Jesús. No, mi padre es Abraham, Jesús. Incluso le dijeron, tú eres hijo de fornicación, porque creían que la Virgen María se había metido con un soldado romano. Eso dice el Talmud, llamado el Pantera. Eso dice el Seo, sé que eso dice el Talmud, que es la recopilación de las tradiciones orales y la interpretación de la ley mosaica de los judíos. Eso dice el Talmud. ¿Quién va a ser salvo? ¿Quién es salvo en esta generación? Aquel que cree en el Cordero y tiene esa visión del Cordero. Se le revela a Cristo en su corazón, mi hermano. Esto va más allá de cualquier religión. Yo no creo en la religión, no practico una religión. Yo practico una vida en Cristo Jesús, porque la vida de Él me ha sido impartida, y usted también que está en Cristo Jesús. Esto va más allá de expresar de cuán bueno me quiero portar para ganarme la vida eterna, mi hermano. Yo hasta en mi propia familia lo veo.
Mi propia familia queriendo hacer obras para sentirse tranquilo de lo mal que se portaron toda la semana. Pues hay que hacer aunque sea una obra buena para descansar. ¿Le ha tocado conocer a personas así? O a lo mejor usted era así, o a lo mejor yo era así, no sé. Pero no se trata de sus buenas obras, de mis buenas obras. Se trata de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, de su sangre derramada, por lo cual Él nos dio vida. Nunca vamos a lograr tener vida nosotros por nosotros mismos, jamás. Ni por mi buen comportamiento, ni por cumplir mandamientos, ni por cuánto le doy y le regalo a la gente. No, jamás lo vamos a lograr. Ya me lo terminamos, el pacto con Moisés, Éxodo 19:4. Éxodo 19:4 dice: vosotros vieron lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, dice el 5, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Génesis 19:6. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y ya llega el 20, dice que le da las tablas del pacto. Y en el 20 le dicta los 10 mandamientos. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos. No y no. ¿Sabe lo que sucedió la primera vez? ¿Sabe lo que sucedió la primera vez que le dio Dios las tablas del pacto? Murieron 3,000 personas ese día, porque el pueblo decidió: sí, Señor, danos tus leyes, todas las cumpliremos. El ser humano se enlazó con sus palabras, Dios dándoles ¿por qué cree que les dio la ley Dios al pueblo de Israel? ¿Por qué cree que les dio ese pacto? ¿Por qué se los tuvo que dar? Porque el ser humano no conocía lo que era pecado. La ley se dio para que el pecado sobreabundase, en el sentido de que Dios le dijera: mira, esto es pecado, no hagas esto, no hagas lo otro, esto es pecado, no hagas esto, no hagas lo otro, no comas camarón, no comas carnitas de cerdo, no comas chicharrones, no comas carne sana, no comas camarones empanizados, no comas salsa mexicana, no comas nada. ¿Sí sabe que eso le dijo Dios? ¿Cuál era la idea de Dios de darle el pacto en Moisés? ¿Cuál era la idea de Dios? ¿Por qué Dios le dio la ley a Moisés? ¿Para qué? Darles a conocer que el ser humano era pecador por naturaleza y que no iba a poder jamás ser salvo por sus buenas obras, sino que necesitaban el sacrificio de un cordero. Y ya concluyo con Levítico 16. Vea lo que Dios les muestra, por favor, y vea nuevamente que el pacto de la ley de Moisés. ¿Sabe cuántos murieron? Porque desde que estaba en el monte, en Éxodo 20, ¿sabe cuántos murieron? 3,000 personas. ¿Qué reflejaba la ley de Dios? La perfección de Dios. Nadie definitivamente por sus buenas obras puede ser perfecto aquí en la tierra. La va a regar en lo más mínimo, mi hermano, hasta en los pensamientos. ¿Alguno de ustedes es perfecto? En Cristo es perfecto su espíritu, pero su mente, muchos la tienen más cochambrosa, otros menos. Por eso la estamos renovando, ¿no? Por eso la estamos renovando, ¿entendemos? Levítico 16, ¿ya lo tienen? ¿Sí o no? ¿Listos? 3,000 personas murieron desde el momento que se les dio la ley. Dios no los mató, ellos incumplieron la ley. Y el destructor, Satanás, el diablo, se encargó de destruirlos.
Que nos quedamos en Levítico 16. ¿Ya? Versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro, la expiación que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa. Después tomará a los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación, es decir, iba a ser sacrificado y derramada su sangre. Mas el macho cabrío por el cual cayera la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón, dice el 11, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará reconciliación por sí, por su caso, y degollará en expiación el becerro que será suyo. Después tomará el incensario lleno de brazos, etcétera, 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 y etcétera. En conclusión, nuevamente Dios le dice: voy a hacer el pacto de la ley, les voy a dar a entender que ustedes son pecadores por naturaleza, pero al darle la ley les dice: es imposible que la cumplan, 613 mandamientos. Por eso les voy a dar ahora que sacrifiquen corderos, principalmente un sacrificio que era el principal, el día de la expiación anual. En ese cordero se cargaban todos los pecados del pueblo, se cargaban sobre un cordero, y se sacrificaba el cordero, se quemaba, y dice que otro lo enviaban al desierto. Todo eso simboliza y representa a Jesús, nuestro Señor. Nuevamente, ¿cuántos pactos van? 4. Y en los 4 Dios les habla de sacrificio de corderos. ¿Qué cree que le estaba dando a entender a su humanidad? Que iba a venir un cordero, que es el Cordero de Dios, que es el único sacrificio perfecto que se realizó por la humanidad, y el único que quitó el pecado del hombre. Es el único. No los pecados, la naturaleza de pecado. Pacto con Moisés, y hace un pacto con Leví, pacto número 5, y hace un pacto con David. Esos son los 6 pactos temporales y transitorios. Pero hay un solo pacto que yo le puedo llamar el número 7. Número 7 lo llaman perfecto, el 7 es el número perfecto, el número de Dios, pero es el único pacto que Dios hace desde el principio de los tiempos. Dios haciendo un pacto con su Hijo Jesucristo para venir a morir por la humanidad, llamado pacto eterno. Y todos los pactos parciales, temporales, transitorios, la única función era poder anticipar y que ellos vieran a través de simbolismos la venida de un cordero, la venida del Hijo de Dios como cordero a morir por nosotros. Así es que, a ver, ya con todo este conocimiento, si usted quiere decir: pastor, deme chance de hacerme israelita, por favor, quiero ir a conocer allá la Tierra Santa. ¿Cuántos de ustedes quieren conocer la Tierra Santa? Yo quiero ir a conocerla, pero de ahí a que crea que es una Tierra Santa y que voy a traer tierrita para luego ponérselo a un enfermo para que sane, está perdido usted. O aguas del Jordán: pastor, deme chance de aguas del Jordán para echárselo a mi niño enfermo. Dios mío, ¿de qué le sirve el agua del Jordán si no cree en Jesucristo? Si a través de las heridas de nuestro Cordero Jesús fuimos sanados hace 2000 años. A Él se le cargó el pecado, la enfermedad, la pobreza y toda maldición en la cruz del Calvario. Usted no va a ser sano porque le traigan tierras de la Tierra Santa. Hay gente que se anda peleando. ¿El sudario de Jesús dónde quedó? El de la tumba, donde estaba su rostro y le pusieron arriba cuando Él estaba muerto en la tumba. ¿Dónde quedó el sudario? Andan peleándose por el sudario no los va a sanar. El que nos sana es Cristo Jesús. El poder del Espíritu Santo, el Cristo resucitado que está en nosotros, es el que provee la sanidad para nosotros. Ya la proveyó hace 2000 años y es el que la manifiesta. No, usted no va a ser sano, usted no va a ser libre a través de querer ir a Israel. Vaya a conocer a Israel, está bien, vaya al desierto para que conozca dónde estuvo Jesús de Nazaret. Pero el Cristo resucitado ya no está allá en Israel. ¿Dónde cree que está el Cristo resucitado? Dentro de cada creyente. Póngase de pie y démosle gracias al Señor.
El pacto con Leví, Dios hace pacto con Leví. Cuando tenga oportunidad, lea Números 25, del 10 al 13. Y el pacto con David, Salmo 89, versículo 3 y 4. Pero ningún pacto transitorio, temporal, ya no le aplica a usted. Ya no le aplica ningún pacto. Pastor, ¿cuánto tengo que ayunar y orar para poder recibir sanidad? Nada. Si alguien viene enfermo en este día, ahorita mismo, recibe la sanidad. Aunque se haya portado, pastor, aunque me haya portado mal toda la semana, aunque me haya llevado viendo La Reina del Sur toda la semana, pastor, con tortas ahogadas y unas cocotas, pastor, ¿puedo recibir sanidad? Sí. No importa cuánto bien o mal se haya portado, lo importante es que usted crea en el Cordero de Dios. Crea en el sacrificio del Cordero. ¿Ya? Muy bien, Padre, te damos gracias. ¿Alguien viene enfermo en este día? ¿Alguien trae un problema físico para ministrarlo? ¿Todos están sanos? ¿Todos tienen su presión arterial correcta? ¿Ya se la tomaron ahorita o cómo? ¿Cómo saben que está correcta? El poder está vigente y presente para ustedes. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por un tiempo más y una oportunidad más que nos diste la oportunidad de aprender acerca del pacto eterno y maravilloso en Cristo Jesús. Gracias porque a través de ese pacto, una vez que vino el Cordero a morir en la cruz, nos diste vida, Señor. Nos diste una vida eterna y la depositaste dentro de nosotros, una nueva naturaleza, porque ahora estamos unidos a ti, maravilloso Jesús. Gracias por la vida que proviene de ti y que fue depositada en el interior de cada creyente. Gracias, Señor, en este año porque proveíste sanidad a nuestros cuerpos. Por tus llagas hemos sido curados. Gracias te damos por la sangre derramada, donde nos declaraste justos, perfectos, santos y sin mancha, Señor. Gracias porque nos posicionaste en lugares celestiales sentados juntamente contigo, Jesús. Gracias, Cordero maravilloso. Gracias por darnos vida en la cruz del Calvario, Señor, por llevar toda maldición ahí. Gracias porque te hiciste pobre para que yo fuese rico, Señor, para que fuéramos nosotros ricos. Gracias en este pacto de gloria maravilloso y eterno. Ya todas las cosas se nos han sido dadas por tu divino poder. Ya estamos completos en ti, precioso Jesús. Gracias porque en ti se reunieron todas las cosas de los cielos y de la tierra. Todo lo que estaba quebrado ahora fue restaurado, nuestra relación con nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús, por eso somos merecedores de tu gracia y de tu amor. Somos coherederos con Cristo. Diga, yo declaro sano mi cuerpo, desde mi cabeza hasta la punta de mis pies. Soy sano por las llagas de Jesús. Y yo creo en el nombre de Jesús, diga, que este fin de año yo llegaré al 31 de diciembre y llegaré al principio del siguiente año y viviré muchos años más en el nombre de Jesús, porque tú viniste a darme vida y vida en abundancia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso a Cristo, porque Él merece el honor y la gloria. Toda persona que no haya recibido a Jesús y que nos está viendo a través de estos medios, los que estamos aquí reunidos, si quieren experimentar el nuevo nacimiento espiritual, ¿qué significa Cristo Jesús en nosotros? Cristo habitando en nuestro espíritu. Si usted lo quiere experimentar, es sencillo, reciba a Jesús en esta oración que vamos a hacer. Muy sencilla, cierre sus ojos. Si usted quiere recibir a Jesús y creer en Jesús, no se va a arrepentir jamás. Va a comenzar a experimentar la vida de Cristo en usted. Diga conmigo, Señor Jesús, en esta tarde yo creo que tú eres el Señor. Yo creo que moriste en la cruz como cordero, fuiste sacrificado, derramaste tu sangre, fuiste traspasado por esos clavos, y yo creo que resucitaste. Por eso ahora te recibo en mi corazón, te recibo en mi vida y te hago el Señor
Yo creo que de aquí en adelante ya no estaré solo o sola, sino que tú estarás habitando eternamente y para siempre. Me he unido a ti, soy un espíritu contigo y tengo vida eterna. Y ya no pereceré jamás. Y por el Espíritu Santo que ahora hace morada en mí, creo que soy salvo eternamente y para siempre, por tu sacrificio perfecto y por tu sangre derramada en la cruz. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, si alguien necesita sanidad, nuevamente, repito, ¿todos están sanos? ¿No les duele la columna vertebral? Ya se quedaron callados todos. Cuando empezamos a profundizar más en las preguntas, ya empiezan a salir los achaques. Ok, pues bendecidos en Cristo Jesús. Nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet. Cristo les ama, nosotros también. Y les recuerdo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicadas hoy y siempre. Bendecidos en Cristo Jesús.